Pues Bego. Ya. Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestra semana especial de San Isidro. Hoy nos acompaña José Manuel Moreno, es de sobra conocido por todos y todas, pues nuestro profesor de historia. Y bueno, pues hoy nos va a contar sobre las fiestas y tradiciones populares de Madrid. Elena, te veo por ahí, ¿quieres decir algo? Buenos días. Buenos días. A ver, buenos días. Un abrazo para todos. Buenos días. Pues cuando quieras, José Manuel. Sí, directamente. Vale. Buenos días. Ay. Vaya, no puedo compartir pantalla, parece. Ya. A ver. Sí, ahora sí. Vale, bueno, pues otro día más aquí. Y esta vez, pues eso, fiestas y tradiciones populares en Madrid. Voy a intentar que sea no solamente sobre las fiestas tradicionales, ¿vale?, sino también sobre aquellas un poco más modernas, que al final, bueno, pues todas las fiestas en algún momento tienen que nacer, ¿no?, para poder llegar a ser en algún momento tradición. Y también voy a intentar hablar de, aunque sea poco, de algunas que se han perdido en el tiempo, para, bueno, darnos un poco la idea de cómo va evolucionando la cuestión en este Madrid. La primera que voy a mencionar realmente no es San Isidro, por mucho que esta semana lo que celebremos sea San Isidro, pero tiene que ver también de alguna manera con esto, ya simplemente por el hecho de que es el mismo mes, ¿vale? Es la fiesta de las Mayas, que no sé si la conocéis, pero desde luego en algunas localidades como en Colmenar Viejo, por ejemplo, es fiesta de interés turístico regional o incluso nacional en algunos casos, ¿vale? La fiesta de las Mayas en realidad está muy extendida por toda España, no solamente en la región de Madrid, y es una fiesta de origen pagano, pero que, bueno, con el tiempo se ha ido asimilando dentro de lo que es la religión católica. Os pongo en la imagen un poco lo que viene siendo esa fiesta, que básicamente el centro de la fiesta serían las mayas y la reina de las mayas, que son, entre otras cosas, básicamente las chicas que pasan a ser mujeres, de acuerdo a la tradición, ¿no?, a las cuales se presenta en sociedad para, bueno, de alguna manera, que puedan sacarse sus primeros novios, ¿no? Algo así como una especie, en el fondo, y dicho un poco mal, ¿no?, de mercado del amor, por decirlo de alguna manera. En el caso de Madrid Capital, esta fiesta se perdió hace ya mucho tiempo, quizás por el hecho de ser una ciudad, que, bueno, ya no tiene tanto sentido, ¿no?, esta cosa de presentar en sociedad a algunas chicas, porque quizás dentro de una ciudad grande, pongamos 200.000 habitantes en 1800, pierde un poco el sentido, ¿no? Pero se intentó recuperar, y se está haciendo poco a poco, en los años 80 en Lavapiés. Hoy en día se sigue haciendo. Este año creo que no lo han hecho. El año pasado, desde luego, no lo hicieron porque era imposible. Y este año creo que tampoco lo han hecho. Pero bueno, sí que hasta el 2019 lo estuvieron haciendo. Y lo que hacían, en lugar de presentarlas, digamos, a las chicas en el centro del pueblo, que es lo que se suele hacer en los pueblos, en este caso, en Lavapiés, lo que se hace es presentar cada edificio de la zona de entorno a la parroquia de San Lorenzo. Se las presenta en cada edificio frente al portal del edificio, de una manera parecida a la que se ve en la imagen, ¿vale?, que es básicamente la chica engalanada y en una especie de altar o trono que también está decorado con flores, con muebles, en fin, con distintas cosas. Cada cual intenta ser lo más original que puede, ¿no?, para que sea lo más atractivo posible. Esto, en el fondo, lo que es un rito primaveral, ¿vale? Al fin y al cabo, la primavera, la sangre altera, ¿no? Es una época en la que siempre hablamos de la exaltación del amor, también de lo sexual, de alguna manera, y, en fin, de todos estos ritos que al final forman parte de lo que es la psique general, digamos. Ahora bien, por un lado, aparte de que esto ya está un poco anticuado, digamos, en cuanto a concepto, ¿no?, por lo que decíamos de que es como una especie de mercado del amor, aunque tengamos todavía cosas como el Tinder apareciendo por aquí, digamos que ese sería un poco el Tinder de antaño, ¿no? Lo que decía de que se adapta un poco a la religión católica con el tiempo es básicamente que, dentro de que esto estaba mal visto por la cristiandad oficial,
con el tiempo lo que se va haciendo es asimilar a la reina de las Mayas, es decir, a la ganadora del certamen de belleza que supone de alguna manera esta fiesta, se le concede de alguna manera también una vinculación con la Virgen, con la Virgen María. Y esto también tiene relación con el mes de mayo, porque el mes de mayo está dedicado esencialmente a la Virgen María, ¿vale? Bueno, como digo, hoy en día la cosa está un poco ya desfasada, pero sí que la tradición se intenta mantener simplemente por la cuestión estética. Y es que también para Madrid tiene una cierta importancia. Y es que, bueno, hay quienes dicen que de la palabra maya o mayo, porque también a los chicos se les va a llamar los mayos, deriva maja y majo, ¿vale? Que es sin duda una de las figuras típicas de este Madrid castizo. Ahora sí, querría pasar ya directamente a San Isidro, luego veremos otras fiestas de mayor o menor importancia, pero desde luego no es San Isidro, que es quizás la fiesta central para los madrileños en general. Y bueno, hablamos un poquito de lo que es la figura en sí de San Isidro, para empezar, en este caso representado con el famoso Milagro del Pozo. Ahora iremos con ello en el Puente de Toledo, aquí en Madrid, obra de Pedro de Rivera. San Isidro es un hombre que nace en 1082, más o menos, ¿vale? No hay certeza sobre la fecha exacta, pero si os fijáis, nace en Madrid. Madrid en aquel año todavía se duda si es musulmán o no, porque tampoco hay fecha exacta sobre cuándo pasa a ser Madrid cristiano. Se tiende a decir que es 1085 por la rendición de Toledo, pero también hay quienes dicen que precisamente es en este año de 1082. Sea como sea, parece que de alguna manera San Isidro es un mozárabe que ha nacido en aquella Madrid musulmana, en Madrid, y que, bueno, pues enseguida vive el cambio al dominio cristiano. En este cambio, Madrid va a estar todavía en zona de frontera y de alguna manera va a estar en peligro, incluso va a llegar a ser asediada en 1110 por tropas musulmanas. En ese año de 1110, lo que cuenta la leyenda, voy a decir más bien, en el caso de San Isidro no me gusta tanto hablar de historia, ¿vale? Porque no tenemos muchas certezas realmente. Lo que cuenta la leyenda es que se traslada a Torrelaguna, en la zona norte de Madrid, muy cerquita ya de la sierra. Bueno, pues en esta Torrelaguna, aparte de que va a trabajar como labrador, que era un oficio que ya desempeñaba de antes, hablamos de un San Isidro de unos 30 años aproximadamente, va a conocer también a María Toribio, que por quien a lo mejor a alguien le puede sonar, pero para quien no le pueda sonar, básicamente es Santa María de la Cabeza. Es decir, la que va a ser la esposa de San Isidro. En este Torrelaguna, como digo, forma familia con María Toribio, también tienen allí a su hijo, el futuro San Illán, y después, con el tiempo, se volverán a trasladar a Madrid trabajando para la familia Vargas. En aquel entonces, Madrid, recién repoblado, de alguna manera, tiene algunas familias que dominan por encima de otras, porque básicamente se les han entregado tierras, las cuales no necesariamente pueden trabajar de forma directa, y encargan su trabajo a otras personas que la trabajan generalmente de una forma prácticamente semesclava, ¿vale? En este caso, uno de esos trabajadores sería precisamente San Isidro con su familia, que trabaja para la familia Vargas. En teoría, lo que nos cuenta también la leyenda, es que la casa de la familia Vargas, para la cual trabaja San Isidro, sería el actual Museo de los Orígenes, cerca de la Plaza de la Cebada. Esto también guardaría relación, evidentemente, con la capilla de San Isidro, que tenemos allí, y de San Andrés. Entonces, bueno, también en este Museo de los Orígenes hay un pozo que se dice que puede ser precisamente el del milagro que está representado en este caso en el puente. Y este milagro tiene que ver justamente con su hijo, San Illán, con el hijo de San Isidro. La cuestión es básicamente que Illán cae al pozo, el agua estaba muy baja, San Isidro en ese momento estaba trabajando el campo y quien se entera de la historia de este accidente es María Toribio. Se pone a gritar, a pedir ayuda, y entonces empiezan los dos, lejos de coger un cubo, ¿no? O una cuerda, lanzarlo y coger al niño y subirlo ellos, lo que hacen es que se ponen a rezar al lado del pozo. Y quiere la providencia que las aguas suban y suban con el niño. Es decir, el niño no se ahoga, se puede salvar, pero por un milagro en lugar de simplemente por la acción de San Isidro o de María Teresa. Curiosamente, cuando se encontraron, bueno, hay muy pocas fuentes primarias sobre San Isidro y una de las pocas que hay es el Códice de San Isidro, que se llama. Se encontró en un arca cerca de lo que es la tumba del propio santo, ¿no?
Bueno, pues en este códice no aparece este milagro, en cambio aparecen otros 5 milagros distintos, que son los que tengo ahí escritos de las palomas, el lobo, los bueyes, la olla y la cofradía. La mayor parte de ellos, 3 de los 5, tienen que ver con multiplicación de la comida, de alguna manera. Y es que en el caso de las palomas era básicamente un invierno que va al molino a moler el grano, a moler el trigo, y en el camino se encuentra con que hay muchas palomas o aves, depende de la tradición, simplemente señalan que son aves o especifican que son palomas, que están como intentando picar a ver si encuentran comida debajo de la nieve, ¿vale? Porque era un invierno en el que había nevado mucho y lógicamente no encontraban nada. Bueno, pues San Isidro, en lugar de seguir hasta el molino, decidió repartir ese trigo que tenía a las palomas, alimentándolas para que no muriesen, porque él al parecer era una persona muy amante de los animales. Bueno, pues cuando llega al molino con el saco vacío, piensa, bueno, pues está vacío, no puedo hacer nada, simplemente voy a dejar el saco y ya me vuelvo a casa. Y de pronto se encuentra con que al entrar en el molino mismo, el saco vuelve a estar lleno de trigo, ¿no? Ese sería uno de los primeros milagros. El milagro del lobo, en este caso, dicen que ocurre en la zona de Carabanchel, en torno a la iglesia de Santa María la Antigua. Y es básicamente que hay unos chavales con un burro y un lobo está rondando a estos chiquillos como ansiando comerse a este burro. San Isidro simplemente se pone a rezar y con eso teóricamente ahuyenta al lobo. Yo quiero pensar que en realidad le lanza unas cuantas piedras y el lobo huye, ¿vale? Pero bueno, en este caso el milagro lo que dice es que fue por el rezo. El milagro de los bueyes, básicamente decíamos, San Isidro Labrador está trabajando el campo, bueno, en un momento dado se pone a rezar. Como veis, le gusta mucho rezar. Y en este caso, Iván de Vargas, su jefe, le pilla procrastinando, no haciendo nada, ¿no? Pero mira a los bueyes y se da cuenta de que los bueyes están arando el campo ellos solitos. Con lo cual tampoco puede echarle ninguna lección de moral ni nada por el estilo a San Isidro, porque al fin y al cabo el trabajo se está haciendo. ¿Qué más quiere, no? Y resulta que en este rezo lo que ha conseguido San Isidro es que sean unos ángeles los que lleven a los bueyes por él. Los otros 2 milagros, bueno, también veo algunas caras por aquí. Estoy pensando en que he leído algunos comentarios de escritores del siglo de oro que comentaban que San Isidro era básicamente el santo vago, ¿vale? Es decir, que lo que hacía siempre era no trabajar. Y que tenía fama de eso desde antes de obrar los milagros. Es decir, que antes de haberse ido a Torrelaguna, ya tenía fama de ser una persona que evitaba en todo lo posible el trabajar en general. Y los últimos 2 milagros son prácticamente iguales, son el milagro de la olla y el de la cofradía, y básicamente en lo que consisten es en que se multiplicó la comida de unas ollas. En el caso del de la olla era una olla en su propia casa para personas pobres, y en el caso de la cofradía, una cofradía en la que pertenecía a San Isidro, que también San Isidro había llevado a algunas personas pobres para comer, y en no habiendo suficiente comida, el santo consiguió que hubiese no solamente suficiente, sino de sobra, en ambos casos, ¿vale? La cosa es, una olla que parece que tiene un tamaño muy pequeño, vamos sacando cazo tras cazo y todavía, cuando ya estamos saciados, todavía queda comida para más gente. Y en el caso de la cofradía, más o menos lo mismo. Estos son los 5 milagros que las fuentes más o menos primarias, digo más o menos porque en realidad son de un siglo más tarde, nos dan como los milagros del santo, pero luego hay algunos más, pues este del pozo, o también el que nos lleva a tener una ermita a partir de 1528 en la pradera de San Isidro. La cuestión es, en este caso de la ermita, un día paseando con Iván de Vargas por esta zona de la actual pradera de San Isidro, Iván de Vargas tenía sed y no llevaba él agua encima, San Isidro había acabado la suya y entonces decide dar unos golpes con el cayado en el suelo y de donde ha dado los golpes empieza a brotar el agua, ¿vale? Esa es la fuente que da origen a nuestra ermita de hoy en día. Y la ermita en el fondo se construye en 1528 y no en este siglo XIII, perdón, siglo XII, porque, bueno, en este caso Isabel de Portugal, la reina consorte, esposa de Carlos V, lleva a su hijo Felipe, el futuro Felipe II, que estaba enfermo en este momento, a tomar las aguas del santo, porque tenían fama de ser curativas.
Y efectivamente, pues en este caso, Felipe sobrevive, se cura, ¿no? Y asocian evidentemente el milagro de esta curación no a los médicos, sino al milagro del agua, ¿no? Isabel de Portugal, muy agradecida, construye una primera ermita. Esta primera ermita, 2 siglos después, va a ser rehecha, ¿vale?, a los gustos de la época y es más similar a la que tenemos hoy en día. La de hoy en día tampoco es exactamente la misma, porque sencillamente con la guerra civil fue destruida, pero se ha construido a imagen y semejanza de la segunda, ¿vale? Bueno, esto básicamente lo que nos dice es que también está muy ligado San Isidro a los milagros acuáticos. Y esto también guarda relación con lo que es Madrid. Si recordamos, Madrid lo que viene a significar es algo así como tierra de abundantes aguas o tierra de aguas, algo similar, ¿vale? Y bueno, en este caso, un santo que encuentra agua, pues tiene cierto sentido. También, no solamente porque lo pueda crear en sí la tradición, sino porque si es una zona de aguas abundantes, debía de ser relativamente fácil encontrar aguas, con lo cual pudo haber personajes que efectivamente, dando un golpe a una piedra, pudiesen de alguna manera encontrar ese agua, ¿no?, por accidente. Aparte de eso, también tenemos este otro milagro del pozo que también está relacionado con el agua. Y en cualquier caso también el agua y también lo de los bueyes está relacionado con el campo. De forma que al final, con el tiempo, se ha convertido a San Isidro en patrón de los labradores. Realmente es una cosa muy reciente, aunque ya hubo un culto muy antiguo, ¿vale?, pero es una cosa que es del siglo XX, lo que es el considerarle como tal patrón de los labradores. Hay una primera romería a esta pradera San Isidro, a esta ermita, en 1575, según nos dicen las fuentes, pero no era algo todavía habitual, ¿vale? En este caso lo de la romería era básicamente que el capellán que estaba a cargo de la parroquia, de la ermita, perdón, dio en el día del santo de comer a los pobres, ¿vale? Simplemente sería eso, esta primera romería. Poco a poco va convirtiéndose en algo habitual, más que por un día concreto, que llegará más tarde el día concreto realmente, como una cosa constante, como un flujo constante de gente que va a curarse las enfermedades yendo a beber el agua de la fuente. Y en 1619 ya sí que empezaremos a tener una romería más bien constante. 1619 básicamente es el año de la beatificación de San Isidro y 3 años después el de la canonización. La beatificación tiene lugar un 15 de mayo, ¿vale?, y a partir de ahí el 15 de mayo será el día de San Isidro. La canonización no, la canonización tiene que lugar simplemente el día que se inaugura la Plaza Mayor, ¿vale?, digamos en rememoración del día de inauguración del Plaza Mayor, en realidad, que se ha inaugurado 5 años antes. Y ese mismo día no solamente se canoniza San Isidro, sino que se canoniza también, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús. Es decir, hay varias canonizaciones en ese mismo día en la Plaza Mayor. Claro, se organizan unas fiestas importantísimas en plena Plaza Mayor, digamos con ese 5 aniversario de la Plaza Mayor, además con santos importantes que van a ser, si no lo eran ya, para la cultura popular madrileña y española en general. Y bueno, se organizan fiestas no solamente, digamos, religiosas, sino puramente lúdicas, más profanas, que es una cosa bastante habitual en las fiestas religiosas de esta España barroca. Con el tiempo, la fiesta irá ganando todavía más importancia y además en más constancia, y será representada incluso en muchos cuadros, como por ejemplo este de la pradera de San Isidro de Goya, de finales del siglo XVIII, que no es propiamente en cuadro, ¿vale?, realmente sería un cartón para la fábrica de tapices de Santa Bárbara, que por lo que sé no se llegó a hacer nunca como tapiz, como tal, pero bueno, sí que se considera una de las representaciones más importantes de esta fiesta de San Isidro. Y en este caso lo que podemos ver en primer plano sobre todo es que más que una fiesta popular se ha convertido en una fiesta también de la aristocracia, ¿vale? Lo que vemos en primer plano son a personas de la burguesía o de la aristocracia ilustrada con sus sombrillas para el sol, ataviados perfectamente de blanco, que es un tipo de vestimenta muy poco apto para un pobre en una pradera, porque luego limpiarlo tiene su trabajo, no es solamente quitar las manchas, también almidonado, etc. Con lo cual podemos deducir todavía mejor que sean de clases elevadas. Pero sí que en el fondo se ve que hay muchísima más gente, evidentemente toda esa cantidad de gente no puede ser toda la aristocracia,
y sí que se puede considerar que es una fiesta todavía popular, muy cercana además a la ciudad, es simplemente cruzar el río, ya sea por el puente de Segovia o por el puente de Toledo, y por tanto muy cercana a todo el mundo. Entonces, lo de que sea una fiesta de élites o no, bueno, digamos que hay partes y partes de la fiesta, realmente. Y con el tiempo, andando todavía más en el tiempo, nos encontramos con que una de las partes fundamentales hoy en día de la fiesta de San Isidro realmente es muy reciente. Me refiero a la parte taurina. La tauromaquia en la fiesta de San Isidro realmente es una fiesta que nace en 1947. En este caso, un miembro de la familia Stuick, que es precisamente de aquellos propietarios de la fábrica de tapices, ¿no?, va a ser también el gestor en estos años de la posguerra de la Plaza de Toros de las Ventas. Y bueno, queriendo animar un poco el negocio, claro, en la posguerra quizás el tema de los toros no era algo tan llamativo, había otros menesteres en los cuales gastar el poco dinero que se tenía. Decide organizar una feria semanal, vamos, de una semana me refiero, de toros en torno a la fiesta de San Isidro. Para ello va a llamar a las grandes élites del toreo español y mundial, y el éxito de la feria va a ser tal que en años siguientes va a ir creciendo en tamaño, en cantidad de toreros y en cantidad sobre todo de días de fiesta. Pasará de ser una sola semana a llegar a ser, como es hoy en día, prácticamente un mes entero dedicado a la fiesta de los toros. Una fiesta de los toros que además en este caso supone el momento más importante realmente del calendario taurino en España en general, no solamente en Madrid. Y un poco marca el calendario de todo el resto de las fiestas taurinas españolas. Además también es cuando se concentran todos los grandes toreros aquí en Madrid. Y sin embargo, a pesar de que sea, digamos, el momento de la élite del toreo, al mismo tiempo es el momento en el que este toreo de la Plaza de Toros de las Ventas pasa a ser no solamente de las élites madrileñas, sino también del populacho, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es decir, pasa a ser una cosa para todo el mundo, con precios muy distintos. Seguimos un poco con otras fiestas, ¿vale? Creo que realmente de San Isidro os van a hablar mucho más a lo largo de esta semana, con lo cual tampoco merece mucho la pena extenderme demasiado. En este caso os pongo una imagen de un cartel de las fiestas de la Paloma de 1963 con un organillero, ahora hablaremos de ello, pero primero voy a hablar de un par de fiestas desaparecidas, que son las fiestas de San Marcos y las fiestas de Santiago el Verde. Curiosamente, son anteriores a las de San Isidro, para empezar, y además fueron bastante más importantes que las de San Isidro, por lo menos hasta el siglo XVI. Luego ya, como digo, con la canonización del santo, empieza a ganar importancia la otra fiesta madrileña y empiezan a desaparecer San Marcos y Santiago. Pero tienen una particularidad que yo creo que es bastante importante en el fondo, tanto la una como la otra, y es que son fiestas muy, muy populares. La fiesta de San Marcos, con populares me refiero a de clases bajas, ¿no? La fiesta de San Marcos, que se celebraba en torno al 25 de abril, se denominaba también la fiesta del trapillo. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, la fiesta tenía lugar en torno a la actual Glorieta de Ruiz Jiménez, al norte del centro de Madrid. Básicamente quienes iban a ser el centro de estas fiestas eran los mendigos y gentes pobres de aquel Madrid, que iban básicamente a comer de la comida que ofrecían, en este caso en la ermita, ¿vale? Bueno, a estos pobres, digamos que les iban a ver también las familias ricas, ¿vale? De forma que de alguna manera también era una especie de expositor de pobreza, por un lado, y de expositor de la gran caridad de algunos individuos, por otro lado, ¿vale? Pero esta fiesta cae un poco en el olvido con el tiempo, entre otras porque se considera que es una fiesta demasiado profana. ¿Por qué? Porque al igual que la de Santiago el Verde, que tiene lugar más bien en torno al 1 de mayo, el 1 de mayo, es una fiesta en la que hay un gran desenfreno, ¿vale? Hasta el punto de que en el caso de la de Santiago el Verde, hubo algunos como Góngora que escribieron versos sobre esta cuestión diciendo cosas similares a que, bueno, si tenías novia, hacían siempre referencia al hombre, ¿no? Es decir, hacían el contacto directo con el hombre de alguna manera. Si tenías novia, preocúpate porque si va a ir a las fiestas de Santiago,
lo más probable es que vuelvas tú con cuernos, ¿vale? Cosas del estilo. Dicho de formas mucho más poéticas y mucho más, digamos, atractivas, que como lo he dicho yo, ¿vale? No recuerdo exactamente los versos, pero más o menos eso es lo que se venía diciendo en referencia a que eran fiestas con un alto contenido sexual, en realidad. No simplemente amoroso, sino incluso sexual. Algo que pasa también con una fiesta que no he marcado en el PowerPoint, se me ha olvidado, que es la fiesta de San Juan. Una fiesta que hoy en día también en Madrid está muy olvidada, se está recuperando poco a poco en algunos distritos, periféricos sobre todo, y que curiosamente en origen no estaba tanto ligada al fuego como al agua, ¿vale? como elemento purificador, y que también bueno, era habitual que en las fiestas de San Juan hubiese, digamos, apartados a los cuales iban personas que no necesariamente se conocían de antes y que no necesariamente eran solteras o pareja entre sí, ¿vale? En este sentido son fiestas que chocan mucho con el tipo de religiosidad que se va a dar, no tanto en el siglo de oro, curiosamente, sino en la Ilustración, que es una religiosidad mucho más, voy a utilizar la palabra mojigata, ¿vale? Entonces empiezan a ser prohibidas, no simplemente apartadas, sino prohibidas directamente por este tipo de cuestiones. Aparte, bueno, estas tres fiestas más o menos se pierden aquí en Madrid, aunque se intentan recuperar de alguna manera a través de los barrios, en el caso de San Juan. Hay otras fiestas que también podemos decir que se pierden. Me refiero específicamente a fiestas de la aristocracia, tal como se entendían en el siglo de oro, ¿vale? Porque hoy en día, evidentemente, las gentes pudientes siguen haciendo fiestas, igual que también las hacemos las gentes menos pudientes, ¿no? Y podemos invitar o no a gentes de otras clases económicas, etcétera. Pero en aquel entonces, en el siglo de oro, estas fiestas aristocráticas no eran solamente para la aristocracia realmente, sino que tenían como dos vertientes. Una parte de fiesta privada, en lo que es el palacio, y una parte de fiesta pública, que básicamente eran fuegos artificiales, gigantes y cabezudos pasando por las calles, cosas por el estilo, que estaban más pensadas para que la gente en general pudiese de alguna manera disfrutar también de la fiesta que se estaba haciendo en privado en el palacio. Todo ello, evidentemente, con el gasto de la propia familia noble o burguesa que estuviese celebrando esta fiesta. Lo cual también nos habla de los grandes gastos en cuestiones puramente de ocio que había en aquella ciudad, que es una de las críticas que recibe aquella sociedad del siglo de oro en el caso español, ¿no? La falta de inversión en elementos prácticos y la mayor inversión en elementos que simplemente son para tener contento a la gente, digamos. Y por último, no es una fiesta, pero sí que es un elemento que está desapareciendo. Me gustaría hablar un poquito de los organilleros. Hoy en día, la verdad es que creo que solamente he escuchado organilleros en El Rastro, una señora ya bastante mayor que no sé si seguirá viva, teniendo en cuenta que ya hace 2 años por lo menos que no la escucho, y en las fiestas de San Isidro. Pero en las fiestas de San Isidro, curiosamente, sí que están siendo jóvenes los que están recogiendo esta tradición de los hornilleros, ¿no? Que básicamente el hornillo lo que es una especie de pianola, ¿no? Que le vas dando la manivela y va sonando la musiquilla de estas canciones tan típicas del Madrid castizo. En realidad los organillos son una fabricación más o menos reciente, desde el final del siglo XIX. Era un autor italiano, además, el que inventa estos organillos. Y bueno, pues enseguida calan dentro de las verbenas madrileñas y tienen gran éxito. Pero ya en la segunda mitad del siglo XX va empezando la decadencia poco a poco. Quizás por la decadencia en sí de las fiestas durante el franquismo, aunque no solamente, sino también por el olvido de las tradiciones que ha habido, sobre todo a partir de los años 80, en general, por la mayor parte de los madrileños, en el fondo. Como digo, es una cosa que se está recuperando poco a poco, aunque también es difícil de recuperar, porque estas musiquitas, digamos que están prefabricadas, ¿no? Y ya no se fabrican. Entonces, lo que hay que hacer es restaurar los organillos que había anteriormente o crear nuevos organillos en fábricas que no existen, de forma que sería plenamente artesanal este producto. Estos jóvenes que precisamente digo de las fiestas de San Isidro lo que han hecho ha sido restaurar estos organillos viejos para poder darles un nuevo uso. Y lo malo es que, bueno, aunque han restaurado los elementos, no han tenido una formación a la hora de darle a la manivela. Entonces, bueno, la musiquilla queda un poco distorsionada, generalmente en estos casos nuevos, ¿no? De alguna manera.
Bueno, estas fiestas que desaparecen son una parte mínima, en realidad hay muchas fiestas que permanecen, fiestas que además pasan de lo religioso a lo profano, convirtiéndose en las famosas verbenas. Verbena que en realidad lo que es una planta, ¿vale? Una planta que sirve para hacer infusiones, que se puede también fumar, que se puede mascar, en fin, muchas cosas, como pudiera ser también, por ejemplo, la hierba luisa o cualquier otra, ¿vale? Es muy poco abundante en Madrid, por lo que tengo entendido, pero bueno, sí que está en el origen, por lo menos, de este nombre. Y tiene que ver en el fondo con que después de las fiestas religiosas, la gente se quedaba en los lugares donde se hacían estas fiestas, pues ya sea tomando cosas o simplemente charlando y disfrutando un poco de lo que es el campo, ¿no? Un campo que, aunque Madrid en aquel entonces, 200.000 habitantes, todavía 250.000 quizás a mediados del siglo XIX, no fuera gran cosa y no podamos considerar que es una ciudad tal como lo consideramos hoy en día, ¿no? Sí que, bueno, pues era algo a lo que la gente quería ir, ¿no? Para descansar un poco del bullicio de lo que es la ciudad en sí. Entonces, bueno, la verbena quizás toma el nombre de estas jornadas de campo, básicamente. Jornadas de campo que son jornadas al mismo tiempo, pues eso, festivas. No ya, pues como podamos ir al Retiro o como podamos ir al Terno Galván, a la Quinta de los Molinos, simplemente a dar un paseo, sino en este caso a disfrutar no solamente de tu gente, sino del resto de gente de la ciudad. Entre las fiestas más importantes, voy a decirte primero tres y luego me iré a las verbenas del verano, que son quizás las más importantes realmente para mí. Las tres que quiero citar primeramente son San Antón, San Antonio de la Florida y la Virgen del Puerto. La de San Antón es la que abre en realidad la temporada de fiestas dentro de Madrid. No es propiamente una verbena, ¿vale? Simplemente es una fiesta religiosa que era conocida originalmente como las Vueltas de San Antón. Porque, bueno, en origen lo que ocurría era que, esto es una fiesta que data del medievo, ¿vale? Lo que ocurría era que básicamente se dejaba a un cochino, a un cerdo, pululando por la ciudad durante todo el año hasta que, bueno, que se nombraba rey de cocheros o rey de cochinos el 17 de enero a un individuo de la ciudad para que cuidase de este cochino, ¿vale? Pero en realidad el cochino podía dar vueltas tranquilamente por toda la ciudad, entrar en las casas y tenía que ser alimentado por el resto de ciudadanos, ¿no? Con Felipe III, esta costumbre se considera que es una costumbre demasiado sucia. Además, un Madrid cada vez más grande, que tiene más dificultades para la limpieza, para la higiene. Evidentemente, un cochino rondando por las calles pues no es lo más higiénico que se pueda tener, ¿no? Y decide Felipe III que este cochino solamente puede dar vueltas alrededor de la ciudad, es decir, fuera de la cerca de Madrid, ¿vale? Sea la cerca que hay con Felipe III, que es más reducida, o ya después con la de Felipe IV, es decir, en torno a las rondas, pero que no puede estar en ningún caso dentro de lo que es la ciudad misma. Al cochino, al cabo de un año, se le va a matar, ¿vale? Para que dé sustento, para que alimente a distintas familias de lo que es la ciudad, en una fiesta que sí que es un poco más general, ¿no? Entonces se conoce como de las vueltas de San Antón precisamente por esta cosa de que el cerdo está dando vueltas en torno a la ciudad. Y es curioso que en el fondo estamos matando a un cochino en una festividad que es del patrón de los animales, que hoy en día lo que se hace es llevar a tus animales de compañía, a tus animales domésticos, ¿no? A que te los bendigan para que una cosa que también es un poco sacrílega, tengan su alma asegurada, ¿no? Un puesto en el cielo de los animales. Digo que es un poco sacrílego porque el Vaticano no acepta todavía que los animales tengan alma, ¿vale? Pero bueno, esta tradición sí que habla, ¿no? de la bendición de San Antón a nuestros animales. Hay algunas cosas más que mencionaré después en torno a la cuestión de San Antón, pero vamos a centrarnos ahora en el siguiente santo, San Antonio de la Florida. Ya entramos un poco en lo que son los santos veraniegos, aunque todavía no empieza el verano realmente, hasta el 21 de junio, ¿no? Pero bueno, el 13 de junio, San Antonio de la Florida abre un poco esta temporada de verbenas de verano. Es una verbena que básicamente tiene lugar en torno a San Antonio de la Florida y, vamos, estas dos ermitas gemelas, en origen solamente una de ellas existía, ¿no? Pero se crea una copia en el siglo XX para salvaguardar los famosos frescos de Goya, ¿no? Separando lo que es la devoción cristiana de la devoción artística al santo Francisco de Goya y Lucientes. Bueno, pues se crea una especie de verbena también en torno a esta ermita, en torno a esta fiesta,
en lo que es el actual Parque de la Bombilla, pero realmente es un espacio más grande de lo que hoy en día sería el Parque de la Bombilla, ¿vale? Esta sí que es propiamente una verbena porque sí que tiene esta parte, ¿no?, de campo, de festividad, de jolgorio, de diversión y también estos añadidos, ¿no?, de comida que se vende para que el público pueda estar ahí tranquilamente sin necesidad de pensar en, bueno, tengo que volver a casa para comer, ya si acaso volveré otro día para volver. Hay una particularidad, una costumbre dentro de esta festividad de San Antonio de la Florida que tiene que ver con el tema del amor, lo cual también podemos relacionar un poco quizás con San Antón por otra cuestión distinta, que ahora soñar. Básicamente la cuestión es que ese día 13 de junio los solteros de Madrid, específicamente las solteras, ¿vale?, en origen, aunque ahora también lo hagan los solteros masculinos, tienen que dejar 13 alfileres en una hornacina de la ermita. Teóricamente, lo que tienen que hacer después de, de lanzar esos 13 alfileres es meter la mano para ver cuántos se quedan clavados en su mano, ¿vale? Hoy en día lo que se suele hacer es esperar a la tarde, es decir, se dejan los alfileres por la mañana, de forma que se van acumulando de los distintos solteros, y por la tarde metes la mano para tener un poco más de suerte, ¿no? Si solamente has sido tú el que ha lanzado los alfileres, como máximo vas a tener 13 pretendientes a lo largo del año. Si te esperas a la tarde, a lo mejor tienes 1000 pretendientes. Ya eso depende de la suerte y de la capacidad que tengas para aguantar el dolor en tu mano, que también esa es una parte importante, yo creo, de esta tradición. Claro, en el fondo está por un lado la superstición, ¿no?, de que tantos alfileres tengas, tantos pretendientes tendrás. Por otro lado está una cosa que es que en el fondo si vas a ir ahí y te está viendo la gente, porque la gente te está viendo ir, vas a tener a muchos pretendientes por el sencillo hecho de que van a decir, ah, esta chica está soltera. Vale, a lo mejor es el momento de intentarlo. De forma que ahí la tradición y la superstición se mezclan un poco con la practicidad del evento, ¿no? Al fin y al cabo es un poco como lo que comentábamos de las mallas, una exposición de quiénes son solteros y quiénes están disponibles en el mercado del amor. Y decía que hay relación con San Antón porque justamente en la iglesia de San Antón tenemos los restos de San Valentín, ¿vale? O por lo menos una de las reliquias que dicen que son de los restos de San Valentín, porque hay varias a lo largo del mundo en realidad, ¿vale? En este caso se trata de una calavera, de un par de fémures y algunos huesos menores que están en un relicario de cristal que se expone desde los años 80 realmente, ¿vale? Pero está presente aquí en Madrid desde tiempos de Carlos IV, en la iglesia de San Antón, como digo, en la calle de Hortaleza. De forma que por lo menos tenemos dos tradiciones relacionadas con la cuestión amorosa. Y también es curioso, con respecto de San Valentín, que otra tradición que tenemos, ¿no?, que es la de precisamente el 14 de abril, comprar algo o mandar una carta de amor o cosas por el estilo, es un invento que, a pesar de que teníamos aquí San Valentín y a pesar de que ese invento ha nacido aquí en Madrid, no había conocimiento de una cosa y de la otra conscientemente. En este caso, Pepín Fernández, fundador de Galerías Preciados, es el que crea esta institución, ¿no?, del regalo de San Valentín, sin saber realmente que los restos de San Valentín están conservados aquí en Madrid. Pero bueno, la tradición, digamos, que se asienta y hoy en día sigue siendo una celebración más o menos importante, sobre todo a nivel comercial. La última que quiero mencionar dentro de estas tres, que no son las del verano, es la de la Virgen del Puerto, el 9 de septiembre. La Virgen del Puerto básicamente es una ermita que tenemos a los pies del Campo del Moro, ya junto al río Manzanares. Muy cerquita se asentaban numerosas lavanderas constantemente para trabajar, había incluso un asilo de lavanderas al lado, ¿vale? Y bueno, en este entorno se celebraba una serie de fiestas ese 9 de septiembre que derivaron también en verbena, por el hecho de, como digo, de estar en medio del campo, y que se llamaron además de la melonera por una cosa muy sencilla, y es que en ese prado se vendían melones y sandías en estas fechas. Entonces lo que la gente hacía no era comprar churros o buñuelos como puedan hacer en otras fiestas, sino comprar específicamente melones y sandías, ¿vale?, para pasar el día. Se llama, por tanto, de la melonera por esta razón. Y es curioso también que, bueno, aparte de que la imagen es una imagen copia de una imagen propia de Plasencia, de donde la Virgen del Puerto es patrona,
Es curioso que ese mismo 9 de septiembre es también el día de Santa María de la Cabeza, pero no se festeja como tal Santa María de la Cabeza. De hecho, solamente es festivo este día 9 de septiembre si San Isidro o la Almudena caen en domingo, ¿vale? Entonces, nunca ha habido una fiesta propia de Santa María de la Almudena, ni siquiera hay una festividad como tal, más allá de estos días en los que casualmente cae en domingo una de las otras dos festividades, y por tanto podemos llamar, se suele llamar a Santa María de la Cabeza como la patrona suplente de Madrid, ¿vale? Que es uno de los pocos casos de patrones suplentes, realmente. La imagen que os he puesto en este caso de fondo es de un tranvía, el tranvía número 8, que también tiene que ver con una cierta tradición de Madrid, relacionada en este caso con la verbena de San Antonio. Y es que, bueno, si veis bien, aparte de que viene el numerito del 8, viene también un letrero que pone bombilla hipódromo, ¿vale? Y es básicamente que la tradición que digo que hay es la de decir que eres más chulo que un 8. Bueno, pues esto de ser más chulo que un 8 es porque el tranvía número 8, al ir a la bombilla, se llenaba de chulos todos los 13 de junio que iban a la verbena de San Antonio de la Florida, ¿vale? Entonces era un tranvía que de tan cargado de chulos que iba, pues en sí era muy chulo, ¿no? Queda como una broma ya para los restos. La trilogía veraniega que decía, no me voy a detener mucho realmente, es el de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Las tres grandes fiestas del mes de agosto del centro de Madrid se van sucediendo una tras otra. Primero San Cayetano, 7 de agosto, después San Lorenzo, el 10 de agosto, y finalmente La Paloma, que quizás es la más popular de las tres, en realidad, aunque las tres sean muy populares, el 15 de agosto. La de San Cayetano tiene la... ay, estoy viendo que he cambiado la imagen. Bueno, he puesto la ermita de la Virgen del Puerto en lugar de poner una de las tres de estas verbenas de verano. Pero bueno, perdonadme. La verbena de San Cayetano, bueno, en este caso se supone que hay que besar el pie derecho de San Cayetano para poder obtener trabajo si estás parado en ese año, ¿no? Otra tradición también relacionada con el trabajo es que en la procesión que hay intentes conseguir arrebatarle al paso una flor. Si consigues una flor también tendrás asegurado el trabajo ese año, ¿vale? Creo que el año pasado debió de haber mucha gente queriendo que saliese San Cayetano por las calles, realmente. Y hay una pequeña leyenda en torno a esto, que es que en 1644, y esto da nombre a una calle, los hermanos Abades se encontraron con que había un caballo esperando a las puertas de su casa, lo ahuyentaban, el caballo volvía, lo ahuyentaban, el caballo volvía, así. Y se enteraron en un día determinado, que es el 7 de agosto, de que en la parroquia de San Cayetano, que hacían generalmente repartos a los pobres de comida, ¿vale?, de aquello que les sobraba a los monjes que había en el convento, que era un convento de monjes mendicantes. Bueno, pues se enteraron de que ese día, 7 de agosto, no había nada de comida, no ya para los monjes, o sea, no ya para los pobres, sino ni siquiera para los monjes. Pues estos hermanos Abades decidieron aprovechar que este caballo iba y venía, ¿no?, para cogerlo, cargarle las alforjas de comida y así llevar en un solo viaje la comida que a ellos les sobraba al convento. En cuanto que cargaron las alforjas del caballo, el caballo se fue solito hacia el mismo convento de San Cayetano para repartir la comida, sin necesidad de ningún tipo de intercesión por parte de estos hermanos Abades. Y bueno, es una pequeña fiesta que en el fondo surge de esta tradición, ¿no?, de 1644 y de los mendicantes. La de San Lorenzo, bueno, no tiene mayor relevancia a nivel de leyendas y demás, simplemente es la festividad propia de San Lorenzo, 10 de agosto. Y en cuanto a la Paloma, tiene algunas curiosidades. Es que en realidad es una Virgen de la Soledad que se lleva de la iglesia de Atocha a una iglesia, el convento de las Maravillas, en lo que es el barrio de Maravillas. El lienzo con el tiempo se pierde y se lo encuentran unos niños jugando, empiezan a jugar con él intentando convertirlo incluso en una cometa, y una portera del barrio se da cuenta de que eso es un lienzo, ¿no? Entonces se lo compra por 4 perras a los niños y bueno, empiezan a venerar la imagen, porque también es una imagen que al parecer cuando lo llevan de Atocha a esta iglesia de las Maravillas, fue acompañada por una paloma, ¿vale?, que no quiso separarse del lienzo en ningún momento del viaje. De ahí lo de que se llame Virgen de la Paloma, porque tampoco hay ninguna paloma dentro del cuadro, ¿vale? Simplemente es por esta leyenda, ¿no?,
del acompañamiento del animal. Al final, 10 años después del hallazgo del lienzo, se construye una primera capilla en la ubicación actual. La capilla se convertirá en parroquia primero, es decir, el mismo edificio hará las veces de parroquia a partir de 1885 y por ser parroquia, al ser más importante, se le va a construir una iglesia que es la actual entre 1896 y 1912. Una iglesia que es de estilo neomudéjar, lo que todos la conocemos, y bueno, muy sencilla en realidad en su decoración, sobre todo en el interior, de una gran devoción popular en este caso, hasta el punto de que hay una zarzuela de Tomás Bretón de 1894, antes incluso de que se construyera la iglesia. Es quizás dentro de las tres verbenas del verano la más importante y la que más gente atrae de todas. Bueno, con bailes típicos, ¿no?, de chotis, también con sonilleros, y evidentemente también con conciertos, música, etc. Ya va quedando poco tiempo, entonces vamos rematando. Entre otras fiestas importantes también tenemos el Corpus Christi, que hoy en día tiene muy poca importancia en Madrid y está limitada más que nada a lo religioso, básicamente desde el siglo XVIII, pero que en el barroco fue una fiesta importantísima por todo lo que había de popular. Se hizo en 2017, con la celebración del cuarto centenario de la Plaza Mayor, una fiesta barroca en rememoración de esta festividad del Corpus Christi original, en la cual se intentó recuperar estas cosas tradicionales profanas. En este caso, os pongo la tarasca, que es una especie de dragón, que cada año era distinta, pero que no solamente era el dragón en sí, sino todo lo que llevaba encima. A veces era un bosque, a veces era un teatro, a veces era lo que fuera, ¿no? Cada año iba cambiando y cada año, digamos, era más llamativo. ¿Qué pasa? Que esto fue considerado como una especie de depravación de la religión, de algún motivo, ¿no? Por parte de Carlos III. Entonces limitó esta parte profana de la festividad. Este alcalde de Madrid, ¿no?, le quitó de alguna manera la parte importante para el pueblo de Madrid de esta fiesta, convirtiéndolo simplemente en una fiesta religiosa que básicamente se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, ¿vale? Hay una gran participación institucional desde el siglo XVII, entre otras, la comitiva se supone que la tiene que cerrar siempre la rareza. Hoy en día, bueno, no es tan así, pero sí que el obispado forma parte de la parte final de la procesión. Y la custodia se conserva además en el Ayuntamiento de Madrid, una custodia de plata maravillosa, entre las más ricas que hay en España, quizás. También muy importante, desde luego, son los carnavales. Unos carnavales que, aunque hoy en día los tenemos muy poco presentes en Madrid, en su momento estuvieron tan presentes como puedan estarlo hoy en día, por ejemplo, en Cádiz, que es quizás el carnaval más famoso junto con el de Tenerife o Las Palmas en España. Bueno, en el siglo XVII, que es cuando más o menos empieza a desarrollarse este carnaval, básicamente es un carnaval de disfraces, bromas, mojigangas, que vienen a ser como los cuartetos y los coros que hay hoy en día en el carnaval de Cádiz, ¿vale? Con bromas, con cantes, etc. Y las mascaradas, que todavía hoy en día siguen celebrándose, por ejemplo, en el Círculo de las Artes, que es quizás la fiesta más importante de esta festividad del carnaval en Madrid. Otra vez, igual que ocurre con lo profano en el Corpus Christi, Carlos III prohíbe los carnavales. Con lo cual, maldito seas, alcalde de Madrid, que nos quitas todas las diversiones. Aunque nos des alcantarillado, nos des alumbrado público, me da igual. Nos hace falta también diversión. Y en el siglo XIX, bueno, se recupera un poco tras esas prohibiciones lo que es lo profano, ¿no? Se van recuperando estas mojigangas, se van recuperando estas fiestas más de canto, y se introduce además el entierro de la sardina, que, bueno, también en un momento dado este entierro de la sardina en el siglo XX por unas inundaciones no se pudo hacer, en un año que no recuerdo ahora mismo cuál era exactamente, hubo algunos que bromearon con que si no se hacía el entierro no por el tema de las inundaciones que hubo en el río, porque el entierro se hace muy cerca precisamente de San Antonio de la Florida, sino que se estaba haciendo por cuestión monetaria, ¿no? Porque el ayuntamiento no tenía dinero en aquellos años para sufragar ese tipo de gastos. Y se bromeó entonces con que en lugar de con sardinas, pues por lo menos con un boquerón, pero que se haga el entierro de alguna manera, ¿no? Otra vez con el franquismo, el carnaval quedó bastante prohibido, no 100%, ¿no? Se siguen haciendo las mascaradas en fiestas privadas y demás, pero toda esta cosa de bueno, los desfiles que se hacían de carrozas por el Paseo del Prado, de la Castellana, por ejemplo,
desaparecieron por completo, se intentaron recuperar en los años 80 con un Tierno Galván, que básicamente es quien ha intentado recuperar todas estas viejas tradiciones populares de aquí de Madrid con mayor o menor éxito. No se sigue haciendo esto de las procesiones, pero por lo menos han recuperado algunos de los elementos del carnaval. Luego, importantísimo, desde luego, el orgullo. Aquí decía, ¿no?, que quiero introducir también, aunque no sea una tradición, aquellas fiestas que a lo mejor se convierten en tradiciones y que desde luego hoy en día tienen un peso fundamental dentro de lo que es las festividades de Madrid. Y es que el orgullo ha superado incluso el número de asistentes a las fiestas de San Isidro. De forma que, aunque sigan siendo para nosotros los madrileños, bueno, me considero madrileño, pero en realidad soy Cádiz, ¿vale? Pero bueno, voy a considerarme adoptado por Madrid. Aunque sean para los madrileños las fiestas más importantes aquí desde San Isidro, en realidad a nivel internacional son más importantes quizás las del orgullo. En 2019, por ejemplo, justo antes del confinamiento, el orgullo atrajo a cerca de 1 millón de personas. En las fiestas de San Isidro hablamos de que atraen a cerca de 600.000 personas. Lógicamente es una cosa mucho más local y dentro de eso tiene mucho mérito que atraiga tanta gente, pero podemos decir que a nivel numérico e incluso a nivel económico el orgullo es más importante, porque también bueno, el turista que viene al orgullo, al fin y al cabo son turistas fundamentalmente, deja un dinero bastante más importante que el turista medio de Madrid, en torno al 35% más. Claro, eso hace que sea muy atractivo para el ayuntamiento y que, bueno, pues veamos que incluso institucionalmente se le dé este apoyo, no ya con la fiesta en sí y con la aceptación de la manifestación, etcétera, sino con la colgadura de la bandera en el propio ayuntamiento. Es algo, en el fondo, muy simbólico, muy importante, ¿no? Esta fiesta del orgullo tiene su origen en los sucesos o los disturbios de Stonewall de 1969. He puesto 8 de junio, perdón, es 28 de junio, simplemente se me ha comido el 2. Precisamente por eso la fiesta del orgullo se celebra entre el 28 de junio y la primera semana de julio de todos los años, ¿no?, en rememoración de estos trágicos sucesos de Stonewall. Básicamente una historia de represión por parte de la policía neoyorquina a la población gay de Nueva York. Se van a desarrollar unas primeras manifestaciones en Barcelona en 1977. Curiosamente antes que en Madrid, a pesar de que hoy en día el orgullo madrileño sea más importante. Al año siguiente se celebrarán las de Madrid, ya por fin, ¿no? Pero no es celebración realmente lo que se hace en un origen, sino manifestación, porque lo que se está haciendo es reclamar unos derechos, ¿no? Ya hoy en día sí podemos considerarlo una festividad de alguna manera, porque se han conseguido muchos de estos derechos que se piden, ¿no?, aunque todavía no sea el 100% de lo que se quiere conseguir, pero incluso en 2007, por la importancia que adquiere ya el orgullo madrileño, se considera la opción de tomarlo como Europride, es decir, el orgullo europeo, no solamente español. Ese año, por tanto, va a haber una gran afluencia de turistas europeos en general y a partir de ahí va a seguir en aumento la cantidad de turistas que van a venir, hasta que en 2017 se celebra el World Pride, es decir, el orgullo mundial. Directamente Madrid se convierte durante un año en la capital del orgullo gay, de las manifestaciones LGTBI mundiales, por un año, como digo. Son también muy importantes las de California, son quizás las más importantes, pero las de Madrid no van muy agazadas. Se consideran generalmente las segundas en importancia a nivel mundial y seguidas no muy de lejos por las de Israel, curiosamente. Además, bueno, con esto ya vamos cerrando, que además queda ya poquito de tiempo. Tenemos también las fiestas de los barrios. No solamente del centro vive Madrid, ¿no? Hay algunas fiestas que no son tan importantes hoy en día, pero que sí que tuvieron su importancia en su momento e incluso recibieron apoyo institucional, como la fiesta del árbol. Esta fiesta del árbol empezó a celebrarse en 1896 en la Ciudad Lineal, ¿vale? Y bueno, realmente no es la Ciudad Lineal, o sea, la compañía madrileña de organización, que es como se conoce a la inmobiliaria que la crea, la que organiza la fiesta en un primer momento, sino que es uno de sus fundadores el que propone hacer en terrenos de la Ciudad Lineal al Ayuntamiento de Madrid esta fiesta del árbol. ¿En qué consiste? Básicamente en reforestar la zona que, en este caso es la Ciudad Lineal, que se quiera. La fiesta va adquiriendo importancia, se llama mucho a los colegios para que los niños acudan a hacer ellos mismos estas plantaciones, de forma que de alguna manera se inocula el virus del ecologismo, ¿no?, en
en los niños para que, digamos, se cree una España más verde a futuro. Y, bueno, pues lo que digo, una España, porque no solamente va a ser una cosa en Madrid, sino que ya en la década de 1910 va a celebrarse también en otras muchas poblaciones de España en general, por ejemplo en Zaragoza. Esta fiesta del árbol, una vez desaparece la Compañía Madrileña de Organización, también desaparece temporalmente de aquí de Madrid, aunque hay algunos episodios específicos en los que más o menos se recupera. Por ejemplo, con Tierno Galván y luego también con Manzano, se empiezan a plantar árboles, ¿no?, por recordar a los nacimientos que hay en Madrid, con una plaquita de cerámica que se pone precisamente en cada una de estos alcorques de plantaciones nuevas en Madrid. Hay, por ejemplo, muchos en el Paseo del Largo Caballero, al lado del cementerio de Almudena. También recuerdo haber visto alguno en Guzmán el Bueno, en el barrio de Gastambide. En fin, hay todavía algunos conservados a lo largo de todo Madrid. Se ha dejado de hacer también, ¿vale? Pero bueno, todavía queda esa memoria a través de aquellas pequeñas placas que se han conservado y que han sobrevivido también en el pisoteo de la gente. Porque claro, simplemente de andar por ahí, las cerámicas se rompen y muchos de estos nombres se han podido también perder. Y también, por cierto, en La Lipa también se celebra hoy en día una fiesta del árbol, generalmente en el Pinar de la Lipa, pero que de alguna manera busca recordar esta fiesta del árbol que se hacía originalmente en la ciudad de Liñán. Más importante quizás, bueno, sin quizás, indudablemente hoy en día, son en el Puente de Vallecas dos festividades, las del Carmen o la Carmela, que tienen un nombre, digamos, más oficial y un nombre más popular, y San Silvestre. El Carmen o la Carmela es básicamente en torno a la Virgen del Carmen, que es la patrona del barrio, ¿vale?, porque básicamente el Puente de Vallecas fue poblado inicialmente por gente proveniente de la región valenciana, una región portuaria muy anclada, por tanto, muy ligada a la Virgen del Carmen. Con el tiempo, en los años 60, ya se había perdido la tradición de la procesión, que se había hecho hasta la Guerra Civil, ¿vale?, pero los ciudadanos del Puente de Vallecas, queriendo tener una fiesta propia, deciden aprovechar precisamente la imagen que hay en San Ramón Nonato, en la capilla principal del puente, para organizar una primera fiesta del Carmen, que además se traduce en unas fiestas de la cofradía marinera, ¿no?, porque básicamente eran años de sequía cuando se empiezan a celebrar estas fiestas y bueno, pues lo que se hace es lanzar aguas unos a otros. De ahí que estas fiestas del Carmen no sean simplemente de la patrona, de hecho lo menos importante es lo religioso, es lo que está totalmente olvidado, y lo que se hace es esta fiesta profana que la cofradía marinera organiza todos los años, en la que todo el mundo se dedica a lanzarse aguas unos a otros, ya sea con pistolas, ya sea con globos de agua, ya sea con barreños o ya sea como se pueda, cada cual con el arma que tenga en mano, ¿no?, básicamente. Todo esto generalmente en origen se hacía en el Boulevard, en Peña Gorbea, pero hoy en día se hace un poquito más arriba, cerca de lo que es el actual estadio de Vallecas, ¿no? También aquí en el estadio de Vallecas se acaba precisamente la San Silvestre, una carrera popular hecha a imitación del de Sao Paulo, que se empieza a celebrar en 1964. Inicialmente solamente para profesionales, en teoría, aunque se convierte en una cosa muy popular desde los primeros años. Ya. Entra además la posibilidad de que también participen mujeres en torno a 1981. Un poco tarde quizás, ¿no? Pero bueno, también es pronto para otras cuestiones que hay, digamos. Y bueno, hoy en día es quizás la fiesta más asentada de carreras populares en España en general. Y bueno, por último, ya simplemente señalar el Año Nuevo Chino, que cada año se celebra también en el barrio de Usera por la gran afluencia de inmigración china en este barrio, que se puede disfrutar no solamente a través del Año Nuevo Chino, sino a través de los numerosísimos restaurantes chinos que hay en ese barrio, que dan comida verdaderamente china, ¿vale? No la que comemos generalmente en los barrios de Madrid, ¿no?, sino que, bueno, pues por ejemplo, un plato que yo tengo pendiente todavía de probar es la cabeza de pato asado, que sí que es un plato muy típico al parecer de la zona de Sichuan. Pero bueno, pues si os interesa esto de la comida verdaderamente china, es una oportunidad de lujo la del Año Nuevo en sí, porque además se hacen muchos menús especiales y además muchas fiestas en la calle, muy atractivas. Y cerramos ya toda la conferencia. Creo que he hecho el tiempo un poquito de más. Simplemente con algunos detalles de gastronomía, porque todas las fiestas al final están hechas para comer. No solamente, ¿no?, para bailar y reír, sino también para comer, porque al final es un poco lo que nos alimenta el alma, en el fondo. Muy importantes los panecillos de San Antón, que son lo que se puede ver abajo, que tiene que ver
curiosamente, en la tradición no tiene que ver tanto con San Antón como tal, sino con San Antonio de Padua, ¿vale? Que es, no sé si recordáis esta imagen, este cuadro de Velázquez, de San Antonio de Padua y San Pablo Ermitaño, creo que se llama, San Pedro Ermitaño, perdón, que viene un cuervo llevándoles el panecillo. Bueno, pues ese sería el panecillo que teóricamente se rememora con este panecillo de San Antonio. Hace poco también, en 2019, se intentó incluir las sardinas de chocolate como una tradición de carnaval, por esto del entierro de la sardina, por parte del Ayuntamiento de Madrid. En 2020 creo que no se hizo, con lo cual creo que no se ha asentado como tradición, pero bueno, podría haberse asentado, sí. Que básicamente es una sardina de chocolate que viene en una lata, como si fuese una sardina en conserva, simplemente. ¿Vale? Una pequeña tontería, más por reír que otra cosa. El potaje de vigilia o las torrijas de leche, tan típicas también de la Semana Santa, que no he mencionado, pero bueno, es otra de las grandes fiestas de Madrid. Las rosquillas del Santo, ahora por San Isidro, tontas, listas de Santa Clara, en fin, todas las que queráis. Para mí las preferidas, sinceramente, las de Santa Clara, si están bien hechas. La corona de la Almudena, que bueno, aunque no haya una fiesta propiamente dicha en torno a la festividad de la Almudena, sí que es tradición consumir esta corona, que es muy similar a la corona de Reyes, ¿no? Al roscón de Reyes que se da en Navidad, con algunas pequeñas diferencias en torno a la composición, sobre todo a nivel aromático. Y bueno, los churros y barquillos, aparte también de todas las frituras que se puedan hacer de entresijos, gallinejas, etcétera, en todas las verbenas en general. O sea, churros y barquillos ya no es una cosa solamente de una festividad en concreto, sino que se da en prácticamente todas, al igual que los números de viento, etc. Y nada, hasta aquí la conferencia. Yo espero que os haya gustado, que os haya entrado hambre también, porque a mí me ha entrado hambre y no, no quiero ser el único con hambre, aunque sea un poco egoísta. Ahora veré qué puedo hacer. Y espero que hayáis aprendido. Pues nada, José Manuel, muchísimas gracias. El aplauso que te mereces. Y nada, muchísimas gracias por habernos hablado y terminado con esos alimentos que dan ganas ahora de comenzar a preparar la comida. Muchísimas gracias, Eso. Decas. Nos vemos estos días. Mañana a las 10:30 tenemos una visita cultural por Carabanchel con Manuel Granado. Y muchísimas gracias por estar en el primer día de la programación. A Que vosotras. tengáis una muy buena semana, que disfrutéis de San Isidro. Muchísimas gracias.